entendí el miedo de la gente hacia los payasos, hasta lo que viví esa noche. En 2019 yo vivía en un pueblo muy pequeño, en donde todos se conocían con todos. Una noche se ve que un circo vino al pueblo, el cual se instaló en medio de la noche cuando todos estaban durmiendo. Era la primera vez que un circo venía a nuestro pequeño pueblo. Ellos se hacían llamar el Circo Macabro. Apenas lo vi yo sabía que había algo malo con este circo. La gente del pueblo ya no se aguantaba. Todos tenían mucha curiosidad en el nuevo circo que apareció mágicamente en el pueblo. Y para todos ustedes que viven en pueblos chicos, saben que los rumores comienzan a correr como el agua. Y los que habían asistido decían que cosas extrañas pasaban en las actuaciones. Así que decidí ir a verlo con mis propios ojos. Cuando me iba acercando se podían escuchar a lo lejos las risas. Y finalmente entré a la gran carpa principal. Al llegar me di cuenta que algo estaba mal. Los payasos actuaban más eufóricos de lo que deberían. Y había algo muy espeluznante en su comportamiento. De un momento a otro deciden llamar a alguien del público. Y terminaron eligiéndome a mí. Me sentaron en una silla, frente a todo el público, y hacían algún que otro truco que no era nada de otro mundo. Pero de un momento a otro pude notar que uno de los payasos me estaba olfateando. Y hasta llegó a lamerme el brazo en un momento, lo cual me hizo entrar en pánico. El circo estuvo alrededor de un mes, y en todo ese mes que estuvo en el pueblo, varias personas desaparecieron. También varios vecinos comentaban que habían visto a los payasos, aún con sus trajes puestos, inspeccionando el pueblo en medio de la noche. Hicimos una junta del pueblo y quedamos en que la policía iba a investigar, pero así como mágicamente había aparecido, mágicamente desapareció. Ya no había ningún rastro del circo o de los que eran parte, y hasta el día de hoy siguen sueltos buscando presas en nuevos pueblos. Si estás solo en tu casa y escuchas que alguien toca la puerta, no vayas a abrir. Esa fue la única regla que mi abuela me puso cuando me dejó a cargo un fin de semana de la casa familiar. Yo pensaba que simplemente eran los delirios de mi abuela. No sabía qué tan real era lo que ella me había dicho hasta la noche anterior. Nuestra casa familiar queda en medio de un bosque, muy alejado de la ciudad y muy alejado de la civilización. Lo único que lograbas escuchar eran los búhos. Pero la otra noche que estaba leyendo un libro abajo en la sala, ahí fue cuando lo escuché. Fueron 2 simples golpes en la puerta principal. En ese momento recordé lo que mi abuela me había dicho. Miré hacia un viejo reloj que teníamos en la pared. Daban exactamente las 3 de la mañana. En ese momento me convencí a mí misma que esos 2 golpes no habían sucedido. Eran simplemente ruidos que pasaban en la casa. O algo que había caído de un árbol en la puerta, no lo sé. Pero luego los escuché otra vez. Yo me quedé pálida mirando hacia la puerta. Esta vez los golpes se habían escuchado más fuertes. Hasta que sucedió una tercera vez. Y fueron tan fuertes que la puerta comenzó a temblar. Ya no lo podía negar más. Había algo detrás de la puerta. Luego de ver que los últimos 2 golpes casi tiran la puerta abajo, me quedé aguantando mi respiración esperando que eso que estaba ahí afuera se vaya. Los segundos que parecían horas para mí seguían pasando y de la nada escuché: déjame entrar. Luego de eso yo estaba por entrar en pánico, hasta que recordé el ático. Si podía entrar a nuestro ático, eso se podía trabar desde adentro. Pensé que me podría resguardar de alguna manera. Corrí y me encerré ahí, mientras escuchaba que los susurros ahora se convertían en gritos. Me encerré ahí hasta que se hizo de día. Y ya no había escuchado más nada durante las últimas horas, por lo cual creí que se había ido. Cuando salí del ático, mi abuela llegó a la casa. Le conté todo lo que pasó. Estoy segura que esa regla que ella me había dicho, de no abrir si estaba sola y estaban tocando la puerta, me salvó la vida. Y estoy segura que eso que estaba ahí afuera no era un ser humano. Ustedes, ¿qué creen que era? Pónganlo en los comentarios. Mi abuela solía contarme historias de terror, y hay una en específico que nunca me voy a olvidar. Cuando mi abuelo falleció, ella se vino a vivir con nosotros. Yo amaba la presencia de mi abuela. Ella era tan alegre y me hacía tan feliz. Algo que me daba de ella eran las historias de terror que ella me contaba. A la noche apagaba todas las luces y comenzaba a contar. En este caso me contó la historia del señor Mano Larga. Se trataba de que si vos cerrabas más de 10 segundos los ojos en la ducha, él se te iba a aparecer y te iba a estar mirando a través de la cortina de la ducha. Yo esa noche no pude dormir. Daba vueltas alrededor de la cama, me intentaba relajar, pero cada vez que cerraba los ojos sentía que alguien me estaba mirando a través de la ventana de mi habitación. Cuando finalmente lograba dormirme tenía pesadillas horribles, pero lo peor era cuando me iba a duchar. Intentaba sacarme rápido el jabón de la cara. Contaba hasta 5 segundos y abría los ojos. Aún así me ardiera. Mi mamá se daba cuenta que algo estaba mal conmigo, ya que un día estaba llorando mientras dormía. Le conté toda la verdad sobre el señor Manos Largas. Ella, enojada, habló con mi papá. Mi abuela la misma noche se sentó en la punta de mi cama y me dijo que no me preocupe, que antes de que el señor Mano Larga me haga algo, ella me iba a defender. Y al día siguiente todo empeoró. La cosa es que al día siguiente estaba en mi habitación y escucho un golpe seco en el piso de abajo. En ese momento sentí terror. En la casa solo estábamos yo y mi abuela. Cuando me di cuenta ya estaba encerrada en el baño. La ducha se escuchaba que estaba prendida, pero cuando le gritaba del otro lado de la puerta, ella no me respondía. Rápidamente abrí la puerta de golpe,
Y ahí fue cuando la vi. Ella estaba tirada en el piso del baño con su bata puesta y sin vida. Llamé a mis papás, llamamos a la policía. Dijeron que la causa de su muerte fue un ataque al corazón. Pero era todo muy raro. Ella me había dicho eso la noche anterior. Y se fue a duchar y terminó así. Ya han pasado años, pero lo que nadie sabe era que una vez que todos los paramédicos se habían ido, yo revisé el baño. Y había unos rasguños adentro de la ducha, los cuales no parecían provenientes de un humano. Algo o alguien atacó a mi abuela. Y para mí fue el señor Mano Larga. Quiero que me pongan en los comentarios qué les pareció esta historia. Las reglas escalofriantes de la pijamada. En quinto grado yo no tenía muchos amigos, pero tenía una amiga llamada Jessie. Ella me invitó a hacer una pijamada a su casa. Al ir pude ver que era una mansión gigante. Su habitación era puro rosa. Era mi habitación soñada. Al pasar el rato ahí, su mamá entra a la habitación y me muestra una hoja a la cual decía: debes seguir estas 3 reglas para poder sobrevivir durante la noche. La número 1 decía que si Jessie estaba sentada en la punta de la cama en medio de la noche, entre al baño y me encierre ahí. Si ella me pedía ayuda, que no le haga caso, que no le abra. Regla número 2, que mantenga la televisión prendida durante toda la noche, que no se apague. Y regla número 3, si escucho un bebé llorando, que ni siquiera me mueva, porque no es un bebé. Al principio pensé que era un chiste, así que no le di mucha importancia. Más tarde llega el padre de Jessie y dice: bueno, niñas, a dormir. Yo la verdad estaba muy ansiosa, pero para mi gran sorpresa, me dormí rápido. De repente me levanto en medio de la madrugada y veo a Jessie con sus 2 ojos abiertos, mirándome fijamente. En ese momento corrí y me encerré en el baño. Ella comenzó a gritar por ayuda. No creerán qué pasó. Como dije, Jessie estaba pidiendo por ayuda fuera de la puerta, pero como había leído las reglas, no le abrí. Me dormí en el frío piso del baño. Al despertarme al día siguiente abro la puerta y Jessie estaba ahí tranquila, como si nada hubiese pasado. Me dijo que mis padres me estaban esperando abajo. Para mí era muy raro, ya que eran las 9 de la mañana. Aún así, al bajar, veo que estaba el auto parqueado a mis padres afuera, con ellos 2 arriba. Mientras me iba acercando al auto, me llegó un mensaje de texto a mi teléfono y era de mi mamá. Confundida lo abrí y decía: buenos días, cariño, cuando estés lista, envíanos un mensaje que te pasamos a buscar. Cuando me fijé, esas 2 personas subidas al auto eran igual a mis padres, pero ahora me estaban mirando los 2 fijamente y con una sonrisa. De la nada siento que me tocan el hombro y eran los padres de Jessie, y ellos simplemente me preguntaron: ¿no dejaste la televisión prendida toda la noche, o sí? ¿Alguna vez escucharon sobre el juego Te Podés Esconder? Todos conocemos a María Sangrienta, el juego de Charlie Charlie, pero les juro que ninguno se compara a este juego. No está en el Google Play ni tampoco en el App Store. Elige a sus presas de manera random. No importa qué tanto lo intentes, no podés evitar el juego. Supuestamente aparece de la nada en tu teléfono. En toda tu pantalla solo aparece esta pregunta: ¿te podés esconder? ¿Sí o no? Cuando a mí me pasó y lo vi en la pantalla de mi teléfono, pensé que era algún tipo de virus, por lo cual no quise tocar nada. Agarré mi computadora y comencé a buscar información, pero no aparecía ningún website, hasta que toqué un link que me llevó a un server de Discord y vi que había gente que le estaba pasando lo mismo. Un usuario decía que era básicamente jugar a las escondidas, pero con lo desconocido. Cuando vi eso estaba como que no entiendo nada, así que seguí leyendo. Uno contó que su amigo lo jugó y que a la semana desapareció. Otro contó que le había destruido su vida. Otros contaban que no era un simple juego, que parecía que algo los veía dormir por las noches. Cada vez que más leía, más me asustaba. Otros decían que no elijan nada, que simplemente los dejen así en sus teléfonos para siempre. No iba a hacer eso, así que estaba a punto de tocar no, pero me di cuenta que fue un gran error. Como dije, estaba a punto de apretar no, hasta que leí que un usuario había puesto en Discord que tocar esa opción es directamente tu funeral. Yo por si acaso decidí llevar esto un poco más lejos e hice que reseteen mi teléfono de fábrica. Cuando lo prendieron ya no estaba más. A los días hacemos una pijamada en la casa de mi amiga Lena. Resulta que en medio de la noche ella nos cuenta que estaba jugando a este juego llamado Te Podés Esconder hace ya una semana. Contaba que de 2 a 3 de la mañana ella se tenía que esconder y nos mostró en su teléfono lo que tenía, que era como un rastreador. Había un punto verde que mostraba la ubicación de su celular. Había un punto rojo que era lo que se nos acercaba. Mi amiga decía que se escondía en el fondo de su casa que conectaba a un bosque. Yo le dije que no era muy buena idea, que mejor llamemos a la policía. Ella me decía que me tranquilice, que no sea tan aguafiestas. Me fue a esconder y me di cuenta que ella no volvía. Cuando miré al piso me di cuenta que se había olvidado su teléfono. Y en la pantalla decía: ¿pensaste que te podías liberar de mí? Si te despertás a las 3 de la mañana en punto, date la vuelta y comenzá a rezar para que piensen que estás dormido. Eso me dijo una noche mi abuelo, cuando le comenté lo que me había sucedido. Yo comenzaba a despertarme a las 3 de la mañana en punto sin ninguna razón. Y parecía que el tiempo se detenía. No solo en el viejo reloj que tengo en mi habitación, sino que también en mi teléfono. Hasta también el reloj que tenía mi microondas. Yo no entendía el por qué. Mi abuelo me comenzó a contar historias locas, las cuales yo pensaba que no eran reales. Hasta que una noche algo cambió. Me desperté una madrugada a las 3 de la mañana en punto. Y como no me podía dormir, comencé a leer un libro para ver si podía reconciliar el sueño una vez más. De la nada escucho pasos fuera de mi habitación y habían frenado justo en mi puerta. Me armé de coraje, fui y la abrí. Y ahí podía ver a mi papá, mi mamá y a mi hermano pequeño. No los veía muy bien ya que estaba todo oscuro, pero sí sabía que me estaban mirando fijamente y estaban murmurando algo. Yo cerré los ojos y comencé a orar, hasta que ellos se fueron. A la mañana siguiente decidí confrontarlos. Les dije que si solo trataban de asustarme o qué había sido eso. Los 3 se comenzaron a reír y a decirme que estaba loca, que seguramente había sido un sueño.
sueño, pero en realidad no lo fue. Como dije, los tres me dijeron que seguramente había sido un mal sueño, pero yo sabía que no era un sueño, sabía que era real. La siguiente noche me volvió a pasar lo mismo. Volví a escuchar que ellos estaban afuera susurrando, pero otra vez no lograba entender qué era lo que decían. Así era noche tras noche, pero esta vez ni siquiera salí a verlos, pero ya era terror lo que sentía. Luego de tantas noches me armé de coraje. Yo no iba a vivir así por el resto de mi vida. Abrí la puerta y esta vez pude escuchar lo que susurraban. Ellos me decían, ellos en realidad no eran el problema. Ellos supuestamente estaban rezando para poder cuidarme a mí, porque era algo peor lo que se aproximaba. Ahora cada noche hay una sombra que se asoma. No sé qué es, no sé si me mira mientras duermo, solo sé que está en un costado y que lo que representa mi supuesta familia reza para poder cuidarme a mí. Hasta el día de hoy no le encuentro explicación a todo esto. Ustedes, ¿qué teorías tienen? Pónganlo en los comentarios. Mi esposo volvió a casa después de haber desaparecido durante meses, pero no estoy segura que sea él. Mi esposo estuvo desaparecido durante 6 meses. Un día simplemente se fue de casa y no volvió. Fue un shock para toda la familia y todo el vecindario. La policía armó grupos de investigación, los buscamos por los bosques, los hospitales, en ningún lado estaba. Los meses pasaban y no había ninguna respuesta. Fue muy complicado para mí, pero sabía que mi Ricky ya no iba a volver. Hasta que reapareció, así como de la nada. Yo estaba regando las plantas en el fondo de mi casa y él simplemente apareció. Abrió la puerta que daba al jardín y estaba ahí parado, con una sonrisa de oreja a oreja. Me asombré al verlo y rápidamente me di cuenta que esa sonrisa escondía algo siniestro detrás. Toda la familia se enteró que él volvió y estaban gozosos hasta que cayó la noche. Todos se despidieron y en casa solo quedamos él y yo. Todo parecía normal, él estaba muy tranquilo. Hasta que cuando nos acostamos a dormir, me doy la vuelta en la cama y quedo frente a frente con él. Me di cuenta que me estaba mirando fijamente y comenzó mi peor pesadilla. Él se dio la vuelta y se durmió. Yo tenía una mala sensación sobre todo esto. Así que puede o no que le haya arrancado un pelo de la cabeza mientras dormía para hacerle un test de ADN. Lo envié, esperé semanas a que llegara. Todo esto tenemos un perro juntos, llamado Donnie, y cuando lo vio no se puso feliz, sino que comenzó a ladrarle exageradamente como si no lo conociera. El test del ADN llegó y decía que sí era Rick, pero supuestamente no estaba conectado a ningún árbol familiar. Y cuando digo nadie, es nadie. Aparecía como si no tuviera padres, no tuviera abuelos, como si no tuviera ancestros, básicamente era nuevo en este mundo. Yo pensaba dos cosas: o es el hermano gemelo perdido de Rick y Rick está muerto, o es el doppelganger. Yo sabía que mi esposo ahora estaba muerto, pero este impostor no entiendo de dónde salió. Es más, hasta el día de hoy nunca lo vi comer, nunca lo vi tomar un vaso de agua, como si no fuera humano. ¿Ustedes le encuentran lógica a esto?